Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en la paz del Señor, espero que estén muy bien. El día de hoy, martes 12 de mayo, ya estamos a casi mediados de este mes de mayo, mucho frío, así que espero que puedan estar abrigados y poder estar alimentándose bien. Se viene el frío con todo, así que Dios nos ayude a poder estar siempre fuertes, alimentándonos y poder cuidarnos. Eso es muy importante, muy importante. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar el capítulo 10 del libro de Mateo, así que les voy a invitar a que puedan estar abriendo sus Biblias. En el capítulo 10 vamos a empezar a poder ver los primeros versículos. Capítulo 10 de Mateo, vamos a ver el día de hoy acerca de los apóstoles y vamos a ver cómo el Señor les había enviado a una misión importante en la cual podemos aprender mucho. Vamos inmediatamente, dice capítulo 10, versículo 1 en adelante. Jesús está ahora con una comisión, está con una misión para sus discípulos, que ahora son apóstoles, y vamos a ver más adelante lo que implica eso. Dice versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aparentemente ya Jesús había estado llamando a estos 12 hombres, 12 discípulos que el Señor había escogido para poder entrenarlos, para poder amarlos primeramente, pero sobre todo para poder hacer que ellos lleven el mensaje del reino, para que ellos hagan lo que Cristo hizo y para que les diera autoridad. Eso implicaba lo que los apóstoles eran personas que estaban comisionadas a poder llevar un mensaje, a poder representar a alguien, y en este caso estos apóstoles, estos discípulos, porque apóstol significa enviado, eran como embajadores representando a alguien. Entonces estos apóstoles estaban yendo a diferentes lugares representando a Cristo, pero no estaban yendo sin nada, sino que Dios les había dado, Cristo mismo les había dado autoridad. ¿Para qué? Para que echasen, dice, espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Básicamente lo que Jesús siempre hacía. Jesús hacía eso, ¿verdad? Jesús echaba demonios, Jesús sanaba enfermos y Jesús también curaba toda dolencia en el pueblo. Entonces el Señor les había dado esa autoridad. Ahora, los nombres de los discípulos y los de los apóstoles en este caso son los siguientes. Dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y vamos a tratar de poder, no vamos a poder ver a detalle cada discípulo, pero por lo menos algunos rasgos generales. Dice el versículo 2, estos son los nombres de los apóstoles. Primero, Simón. ¿Quién era Simón? Llamado Pedro. Curiosamente, Pedro es el que siempre está en las listas de los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Aparentemente y seguramente, o sea, verificablemente, Pedro era el líder de los diferentes, de todos los discípulos, en este caso, de los apóstoles. Curiosamente, el Señor le cambió el nombre a Pedro, que significa obviamente piedra, ¿no? Alguien con el cual el Señor iba a trabajar muy duramente. Aparte, yo creo que era como una piedra que tenía que todavía ser lijada, afilada, tenía que ser moldeada. Entonces, Jesús le cambió el nombre a Simón, de Simón a Pedro. Ahora, es interesante porque en los 3 evangelios que siguen, Pedro siempre está adelante en la lista, en primer lugar. Entonces él juntamente con su hermano. Muchos de los comentaristas tratan y ven que este grupo de 12 apóstoles puede dividir en 3 grupos de 4. Vamos a ver los primeros 4 que generalmente eran los más cercanos a Jesús. Los otros siguientes 4 eran los que tenían cierta también importancia, no eran tan cercanos, pero sí seguían a Jesús cumpliendo su misión. Y los últimos 4 que al final termina con Judas Iscariote. Ahora vamos a ver. Dice, el primero de ellos entonces era Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Se acuerdan que el primero que conoció a Jesús era Andrés, que llamó a Pedro, su hermano, para que pueda conocer a Jesús? Los dos eran pescadores.
Luego dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Este Jacobo es Santiago, que también nosotros lo conocemos como Santiago. Y Juan, obviamente, su hermano. Ahora, ya hemos visto algo de Pedro, ya vemos un poquito su carácter, su temperamento era como que muy impulsivo, era como que muy optimista también, a veces exageraba, pero era un hombre que tomaba muy bien la iniciativa. Luego estaba Andrés, una persona que le gustaba compartir el Evangelio y de verdad traía a muchos otros al Evangelio de Cristo. Luego estaba Jacobo. Ahora, lo interesante de Jacobo era que este discípulo fue el primero en poder ser mártir de los apóstoles. De los 12, Jacobo fue el primero, es decir, al primero que mataron por causa de Cristo. Fue el primer mártir de todos los 12 apóstoles. Y su hermano Juan, curiosamente, fue el último en morir. Juan quien escribió 5 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas, las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Es interesante cómo el Señor los pudo, a pesar de su temperamento, porque Jesús, ¿se acuerdan que le dijo que eran como hijos del rayo? Porque eran también muy impulsivos, como que a veces no tenían mucha misericordia, pero al final como Dios los cambió y uno fue el primer mártir, Jacobo, Santiago en este caso, y Juan, que fue el último en morir. Luego, ahí están los primeros cuatro. Está Pedro, está Andrés, Jacobo y Juan. Ahora vamos a ver los otros 4, que eran, versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Bueno, de Felipe no sabemos mucho, pero lo que sí sabemos es que algunas veces hablaba, por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000, fue Felipe quien dijo, Señor, no nos va a alcanzar todo el dinero que nosotros tenemos para alimentar a tantos. Felipe, luego estaba Bartolomé, no se sabe mucho de él, luego estaba Tomás. Tomás sabemos que era un poquito contrario a Pedro, tenía un temperamento muy diferente a la de Pedro, porque Tomás era como que muy pesimista, era muy pesimista, aunque amaba mucho a su Señor, o sea, al Señor Jesucristo, pero era un poco pesimista. Luego estaba Mateo el publicano, o sea, Mateo que ya habíamos visto cómo es Mateo el cobrador de impuestos, ¿verdad? El que, en otras palabras, se había vendido al imperio romano, o sea, siendo judío, se había vendido para poder trabajar en pro, de alguna manera, del imperio romano. Luego están los otros 4, los últimos 4, que son, están en el último de los 4, en el último grupo de 4, está Jacobo, hijo de Alfeo, en otros textos se lo también denominan como Jacobo el menor. Algunos creen que era el más joven, otros creen que era menor porque era de baja estatura, no lo sabemos bien, pero era Jacobo, hijo de Alfeo, era Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿no? En otros textos también se le nombra como Judas, Tadeo. Es muy probable que fue él quien escribió la epístola de Judas, la carta de Judas que nosotros tenemos justamente antes de Apocalipsis. Luego está Simón el cananita. En otros textos también se le denomina como Simón el celote. Era un ex partidario del partido de los celotes allá en Israel. Había 4 partidos, de alguna manera religiosos políticos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los celotes. Y en estos celotes justamente pertenecía Simón y prácticamente eran nacionalistas extremistas estos celotes, es decir, odiaban a los romanos o a cualquiera persona que esté invadiendo el territorio israelita. Eran nacionalistas a muerte estos celotes o canonitas, como lo denominan aquí. Y por último está Judas Iscariote, al final el que también entregó a Jesús. De estos últimos 4 se sabe muy poco, pero sabemos que al final de cuentas fue a los que se les encomendó esta misión y fue quienes fueron elegidos por Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Algo muy práctico y lo más llamativo, interesante es cómo pudo
Jesús, o humanamente uno puede creer, cómo Jesús logró que estos hombres de diferentes temperamentos, de diferentes lugares, de diferentes ideologías, llegaran a formar parte de un grupo donde se tenían que amar mutuamente, tenían que apreciarse, trabajar el uno por el otro, estar en un mismo sentir. ¿Y quién era aquel centro que los unía a estos 12? Justamente era Jesús. Jesús, por eso Jesús puede unir. Jesús es el centro, es la piedra angular en el cual las personas que menos se pueden imaginar que pueden estar juntas, llegan a estar juntas. Por ejemplo, Pedro, el que era optimista, ¿cómo pudo haber soportado, si no fuera por el Señor, a Tomás, que era más o menos el más pesimista? Solamente por Cristo, ¿no? Y hay personas así, hay personas que a veces somos son más optimistas, como que sí, vamos a hacer esto, más impulsivos, pero también hay gente en la iglesia o en el cuerpo del Señor que son un poquito más pesimistas, dice tranquilo, o mira, tengo que todavía creer, o tengo que ver para poder creer recién. Entonces, ambos temperamentos, aunque eran muy diferentes, en Cristo pudieron andar juntos. Por otro ejemplo más fuerte es el de Simón el cananista, el celote, es decir, que era nacionalista, era aquella persona que defendía su patria de cualquier imperio que estuviera queriendo invadir a su pueblo. ¿Cómo pudo llegar a poder trabajar al lado de un hombre como Mateo, que fue Mateo justamente quien se vendió al Imperio Romano para poder trabajar en pro del Imperio Romano? Es decir, si no fuera por el Señor, Simón, el celote, yo creo que hubiera acabado tranquilamente con Mateo. No lo hubiera visto, o sea, le hubiera dicho, en otras palabras, es un traidor a la patria. Pero miren lo que Cristo hace. Hace que dos extremos que sin Cristo o fuera de Cristo se hubieran matado, llegaran a poder trabajar juntos, a poder amarse fraternalmente juntos. Es algo que solamente el Señor puede hacer. De manera que lo que podemos ver aquí es que estas personas eran normales, eran comunes y corrientes. Estos hombres de verdad que eran personas que no tenían doctorado, no tenían una educación académica, no tenían riqueza, no venían de familias nobles, no, eran personas comunes y corrientes, pescadores, algunos cobradores de impuestos, algunos que pertenecían tal vez a alguna ideología, a veces muy radical, pero al final eran hombres que de verdad Dios los escogió de en medio del pueblo. En sí mismos no tenían grandes logros, y eso ha sido algo que el Señor seguramente ha decidido que sea así, porque justamente como dice Pablo en 1 Corintios, que Cristo eligió lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte del mundo. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe cuando estemos en la presencia de Dios. Para que no diga, yo, menos mal que el Señor me eligió a mí, porque ¿qué hubiera sido de la iglesia si no me hubiera elegido a mí el Señor para trabajar en Él o con su iglesia, verdad? No, hermanos, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por gracia, no por lo que teníamos o por lo que sabíamos. De hecho, todo lo que teníamos, incluso antes de conocer al Señor, era por gracia del Señor. Por gracia del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que tuvimos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos es por gracia. El Señor nos los ha dado a cada uno de nosotros por gracia. De manera que Pablo decía, para que la cruz de Cristo, para que la predicación de la cruz no sea vana, no sea de humana sabiduría, el Señor ha elegido personas así para que resplandezca el Evangelio, para que Cristo en realidad sea glorificado y Él sea magnificado, no las obras, no el hecho de que nosotros hayamos logrado algo o de que seamos algo. Eso es lo interesante de estos 4 versículos que estamos viendo ahora, de cómo el Señor puede de verdad elegir personas de diferentes temperamentos y puede lograr hacer que trabajen juntas. Eso es algo muy hermoso que nos ayuda a nosotros a entender y tener la esperanza
de que podemos llegar a trabajar, de que podemos llegar a amarnos genuinamente, fraternalmente con aquellas personas que tal vez nunca nos hemos imaginado trabajar juntos. ¿Quién puede lograr eso? El Señor, Cristo, porque Él nos va a renovar, nos va a transformar cada día, cada vez más y más. Así que hermanos, yo les animo a que podamos primero ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con Dios por habernos puesto en su camino, por habernos llamado sin nosotros tener ningún mérito, por habernos llamado y ser parte de la familia, del cuerpo de Cristo. Y estar conscientes de que en esta familia no todos son como nosotros, son diferentes. Dios los ha elegido de diferentes contextos, de diferentes educaciones, de diferentes familias, y es el tiempo y es justamente el ambiente donde nos toca a nosotros brillar como Cristo, que podamos nosotros parecernos más a Cristo y saber que solamente en Cristo nosotros podemos trabajar juntos. Si quitamos a Cristo del medio de la iglesia, nos vamos a pelear, nos vamos a matar, hermanos. Así que solamente el Señor es quien puede a nosotros hacer que trabajemos juntos, que podamos amarnos genuinamente, sin hipocresía, sino genuinamente. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de mañana vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la misión de los 12. ¿Cuál era la misión? Las instrucciones importantes e interesantes que Jesús les dio a estos 12 apóstoles. Que Dios les bendiga y cuídense mucho, querida congregación Kairos. Bendiciones.